mi casa. A los 15 días volví, fui a su casa, lo visité y voy a recordar siempre lo que me dijo. Me dijo: Quique, tienes una estupenda novela, pésimamente escrita, ¿no? Pero me dijo: no te preocupes que vas a ver cómo es el trabajo frase por frase. Y de verdad, fue un trabajo frase por frase, de sentarme no solamente con un gran escritor, sino con un gran profesor. Osvaldo es un gran profesor de literatura, de universidad y de colegio, y con un trato muy directo con los jóvenes. No tiene ninguna idea de lo que es sentirse superior o de trazar una línea entre maestro y alumno. No, era sentarse conmigo y con cervezas y hablando de cualquier otra cosa, ir viendo cómo las palabras van una detrás de otra, cómo las palabras tienen un ritmo, cómo las palabras tienen una cadencia, cómo las frases se vinculan unas con otras, que no solamente se trata de saber la sintaxis y de la escritura correcta, sino cómo hacer para que se escuche el río y se escuchen los pájaros, etcétera, lo que un poco me dices, ¿no? Ese lirismo que tiene la novela, esa posibilidad de también pensar en poesía cuando uno escribe, todo eso es consejo de maestro, ¿no? Yo me sentía así como un poco pequeño saltamontes en la serie Kung Fu, ¿no? Tuve la suerte de tener a un maestro con cierta imagen oriental también, porque toda su pequeña sala estaba llena de todo lo que se había traído de China, ¿no? De cuadros y trípticos y objetos. Y entonces fue un aprendizaje intenso, serio. Yo no soy una persona que haya tenido la oportunidad de enriquecerme con muchos maestros, pero Osvaldo sí fue uno de ellos sin duda. Ahora que cuentas que Orquídeas en el Paraíso nace como un guión, o como el intento de un guión, Orquídeas fue llevada al teatro, ¿no? Cuéntanos cómo fue esa experiencia. Fue linda la experiencia. Además que fue exitosa porque ganó el premio del concurso. A mí lo que me encantó fue descubrir lo diferente que es escribir para teatro que para literatura. Cada uno son dos mundos distintos, apasionantes, y a mí me gustaría más escribir teatro también, porque el trabajo solitario que tiene que ver la escritura de una novela es totalmente distinto al trabajo del teatro, donde los personajes están ahí, son de carne y hueso, te esperan, a veces se van a comer contigo, tienen que comer pizzas cuando ensayan, se quedan hasta tarde ensayando tu texto, le ponen una fe a tu texto como la que tú mismo no tienes, ¿no? Ellos pueden tener la memoria para recordarlo todo. Tú me dices que me acuerdo una línea de la novela. Yo, Orquídeas del Paraíso, la última vez que la he leído fue para corregir faltas ortográficas de la primera edición salió un poco precaria, pero las veces que he leído mi novela ha sido en el baño. Los actores la tenían que repetir, que sabérsela de memoria. Es una cosa pues que yo agradezco muchísimo, que un actor se tome tan en serio un texto. Y por supuesto las chicas, ¿no? Las chicas del elenco, todas las actrices quieren ser putas. Y si son putas del siglo XIX, a fines, con sus miriñaques y sus corsés y todas estas parafernalias de ropas románticas que usaban las mujeres en esa época, como un poco las chicas de los salones del viejo oeste, es un personaje que a ellas les encanta, ¿no? Porque en todo caso es el personaje que sintetiza la furia, la independencia, la posibilidad de una mujer de ser dueña de su destino, ¿no?
como quizás una de las pocas posibilidades que podía tener una mujer en esa época, en esa situación, en ese contexto, ¿no? Y nada, fue una experiencia fascinante. Además, lo interesante también es que mientras en la literatura uno es absolutamente libre, en el teatro uno tiene que saber que en una escena, mientras tienes a los actores en sus parlamentos, en su escena, hay otros actores atrás que esperan la salida, ¿no? Y tú tienes que darles el tiempo especial para que ellos se preparen, se cambien, se organicen para salir, ¿no? Y son cosas que uno no dominaba. O cuando tú crees que la novela, la historia está hecha y de pronto un actor te llama y te dice, solo tengo 2 frases, ¿no? Y tú habías pensado en eso. O que todos quieren tener un monólogo, ¿no? Y algunos monólogos sirven, pero otros ya no. O sea, puede tener un monólogo la dueña del burdel porque está hablando con el protagónico y porque eso me está dando tiempo para que descansen todos los demás actores, pero no todos pueden tener y los actores todos quieren tener un monólogo. Entonces hay que saber manejar con cuidado el tema de la relación con los actores. Pero más allá de que si algunos se habrán molestado porque le di más texto a una que a otra, o que obviamente todas las chicas quieren ser igualmente seductoras y unas tenían que serlo y otras no serlo tanto, creo que más allá de las dificultades con las personas de carne y hueso, sí fue una experiencia que a mí me gustó muchísimo. Otro tema de la novela es el tema de la identidad, ¿no? Porque Aquiles, que claro, es transvestido para que le salven la vida, luego su regreso de alguna manera es una especie de búsqueda de reafirmación de quién es él, ¿no? Además de la venganza, que además es un rasgo que es recurrente en tus novelas posteriores, ¿no? Pienso en Alrededor de Alicia, pienso en la hermana de Alicia, ¿no? En puesta en escena, en La bailarina, y hasta la protagonista de tu última novela también, ¿no? Lo que pasa es que hay 2 tipos de conflicto, ¿no? Yo siempre digo que uno yo he sido escritor porque entre algunas cosas que he podido lograr ha sido romper ciertos consejos maternos. Creo que mi madre atentó mucho contra mi vocación de escritor porque ella, cuando éramos niños, nos decía, cuando yo me peleaba con mis hermanas, nos decía, el más inteligente se queda callado, ¿no? Entonces, obviamente, para portarse bien y ser un niño cumplidor de las normas, estaba muy bien eso de quedarse callado, pero para ir construyendo una vocación literaria en la cual uno tiene que construir conflictos, no es el mejor consejo. Y entonces eso ha hecho que, entre otras cosas que de repente tendré que hablar con mi terapeuta, es que mis conflictos o los conflictos de mis novelas son interiores. Es decir, hay 2 clases de conflictos: los conflictos en los cuales, más cinematográficos, en los que uno tiene que enfrentar la adversidad, el soldado tiene que cruzar las líneas enemigas y las explosiones estallan y se enfrenta a las fuerzas de choque y tiene que salvarse de un tanque que puede pasarle por encima, etc. Ese que serían los conflictos visibles, exteriores. Mis conflictos son interiores, es decir, el enemigo, el antagonista, lo tienes adentro, ¿no? Lo que no te deja cumplir tus objetivos, el que no te deja que llegues, que consigues lo que quieras, lo tienes dentro de ti, ¿no? Es como escribir una novela sobre un hombre que quiere comprar un periódico y no se decide a levantarse de la silla, ¿no? Como historia puede ser aburridísima, pero de repente el conflicto interior del personaje que hace de por qué diablos no se levanta de la silla puede ser fantástico.
alguna vez quisiera escribir una novela sobre esas, pero en este caso son conflictos interiores. Yo trabajo mucho el conflicto interior. ¿Y qué más conflicto interior que el de la identidad, ¿no? ¿Qué soy? ¿Qué quiero ser? ¿Qué es lo que no me dejan ser? ¿Qué es lo que quiero ser y no puedo? ¿No? Y creo que ese desarrollo del tema de la identidad tiene que ver mucho con que a mí me guste, o de repente es porque no puedo hacer grandes conflictos y me salen estos conflictos interiores. Quizás a mí me encantaría escribir La Guerra y la Paz y no me sale y solo puedo contar historias pequeñas, encerradas, domésticas. Hay una descripción del estilo, una definición del estilo de un escritor que es muy interesante, que dice que el estilo de un escritor es su posibilidad de esconder sus limitaciones, ¿no? Es decir, cómo hacer del estilo la capacidad para que tiene un escritor de esconder sus limitaciones y que el lector diga, ah, mira qué bien escribe, claro, porque con sus pobres recursos ha sabido crear la ilusión, ¿no? Pero si, mi estilo creo que es la de una persona que no sabe hacer grandes conflictos, o no sabe escribir extraordinarios diálogos, o no sabe muchas cosas y utiliza aquellas pocas que sí sabe. Otra recurrencia en tus novelas interesante es que, digamos, un poco a excepción de Horquillas, aunque en realidad no tanto, las protagonistas son mujeres, ¿no? ¿Cómo se ha dado esa? Además que es complicado darle toda una estructura psicológica a un personaje femenino. Es que en la complicación está el gusto, pues. Escribir sobre hombres siempre me ha parecido aburrido. Y me gustan mucho las mujeres. O sea, me parece como personaje literario mucho más interesante que el hombre. O en todo caso, me hace pensar mucho más que si escribiera sobre hombres. Conozco por mi propia identidad cómo pensamos los hombres, pero meterse en la cabeza de una mujer es como un reto mucho más interesante. Además, me ayuda a generar conversaciones interesantes con amigas o con mi propia pareja, o investigar en terrenos que yo no conozco. Y yo creo que un escritor siempre tiene que ser curioso de aquello que no sabe, ¿no? Un escritor tiene que escribir sobre lo que sabe. Es decir, uno cuando lee una novela y siente que hay inexactitudes o que parece que no ha llegado a conocer profundamente lo que busca, es porque el escritor no ha llegado a conocer su tema. Pero un escritor está obligado a saber de lo que escribe, o sea, tiene que investigar mucho. Y entonces escribir sobre mujeres, que tus protagonistas sean mujeres, te ayuda mucho a investigar y a generar ese valor literario que es el descubrimiento. Yo creo que la literatura, los proyectos literarios que más entusiasman son aquellos que le proponen al escribir descubrir cosas que no sabía, ¿no? A mí mis novelas me han hecho descubrir muchas cosas, ¿no? Cosas incluso que no sabía que sabía, ¿no? O que me han dado cierto conocimiento no de las mujeres o de los hombres, sino de un personaje en específico. A mí me da mucha risa cuando me escriben por ahí o me dicen, conoce la naturaleza femenina. ¿Qué diablos voy a conocer la naturaleza? Es imposible conocer la naturaleza femenina, es como decir, conoce el Congo belga. O sea, ¿qué diablos vamos a hablar genéricamente de las cosas o de las personas? Pero sí se crea la ilusión en una novela de que un narrador conoce al personaje que está contando, ¿no? Y eso es lo fantástico, porque es una ilusión, ¿no? Y esa ilusión, vuelvo a repetir, nace pues de la investigación, de lo profundo que llegues a descubrir un poco la verdad del personaje que estás haciendo, ¿no?